En esta oportunidad vamos a estudiar los principios de vida. Son recursos que el Señor nos había dado desde el inicio, antes de la caída en el Edén, pero que el Señor Jesucristo los vino a reactivar en nosotros para retomar nuestra imagen y nuestra semejanza en Dios. Proceso de muerte es el primer recurso que vamos a ver, o el primer principio, que tiene que ver con que nosotros vamos a morir a nosotros mismos. Es el trabajo de un discípulo que va a perder sus intereses, va a entregar todo lo que es él, sus metas, sus logros, para empezar y permitir que sea el Señor Jesucristo el que se realice y se glorifique en su propia vida. Vamos a leer en Juan 12:24 que dice: les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere da abundante cosecha. ¿Qué aprendemos de esto? Que para que haya una abundante cosecha, el grano debe morir para que haya una bonita producción. Lo vamos a ver así. Lucas 9:23 también nos dice: luego les dijo a todos: si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Muchas veces esos versículos no nos agradan mucho, porque cuando dice tome su cruz, uno dice son problemas, son dificultades, y no. Es morir a nosotros mismos, es ceder lo que nosotros somos para que el Señor Jesucristo se glorifique en nosotros. ¿Eso qué significa? Que debemos entregar nuestros deseos, debemos entregar lo que nosotros somos para que el Señor se glorifique. Una vez más se los recalco. Pero vamos a entenderlo mejor. Colosenses 3, versículos del 5 al 10 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Si ustedes pueden notar, al principio dice hagan morir. En el verso 10 dice vístanse. Si se dan cuenta, es un proceso que nosotros debemos hacer. Es un paso que nosotros debemos dar, porque dice hagan morir. Otras versiones dice cambien su manera de vivir. Vístanse. Entonces eso es un proceso que el Señor nos da a nosotros, porque es parte de nosotros darlo. Ahora, ¿cómo lo hago? Debo identificar mi debilidad. Vimos varias cosas y tal vez ustedes me dirán, pero yo no tengo nada que ver con inmoralidad sexual, yo no tengo que ver, porque a veces creemos que eso es lo peor. Pero igual es la ira, el enojo, igual son los celos, igual son las envidias, y a eso es a lo que debemos nosotros morir. Ahora, ¿cómo voy a morir? Identifico esa debilidad. ¿Qué es lo que me hace a mí tropezar para evitar que el Señor se manifieste en mi vida? Y créanme, el Señor Jesucristo nos entiende a cabalidad, porque Hebreos 4:15 dice: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Ahora, ¿qué debemos ser? Honestos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que me hace tropezar? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Qué es lo que me hace explotar, o me hace reaccionar, o me hace tomar actitudes que no son? Ahora, voy a tener dos resultados muy probables. ¿Cuáles son esos? Voy a ser victorioso, voy a vencer, voy a decirle: Señor, esta es mi debilidad, y entonces estoy diciéndole: Padre, aquí está. Tengo dos reacciones: o me doy por vencido, me bajo del trono a donde el Señor me sentó a la par de Él, como dice la palabra,
o obtengo la victoria. Esa es una decisión mía. Pero si hoy tropiezo y caigo, no quiere decir que ya está todo perdido. Tengo que perseverar y debo persistir en obtener esa victoria. ¿Cómo logro este proceso? Muero a lo que no me deja avanzar. Lucho diariamente para tener una santidad en el Señor. Reconozco mis debilidades y me someto al señorío y la gracia del Señor Jesucristo. Fácil no es, pero tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte. Entendamos cuando la palabra dice revestíos, cuando dice despojados, cuando dice desechad. Ese es un trabajo que nos corresponde a nosotros. Por supuesto, no estamos solos, porque el Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo con nosotros para poder hacerlo. Te invito. Deja que ese proceso se realice en tu vida. Muere a lo que te hace tropezar. Muere a lo que en verdad te estorba para poder alcanzar la meta que el Señor Jesucristo nos dejó de llegar a ser reyes como Él es.